chicos? ¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a tocar el capítulo de farmacología, ya del sistema nervioso. Es muy importante, sin embargo, ahora vamos a ver solamente la parte inicial, ¿ya? Las generalidades. La farmacología en el sistema nervioso central, o en el sistema nervioso en general, se divide en una farmacología del sistema nervioso autonómico, o sea, básicamente una farmacología sobre el sistema parasimpático y el sistema simpático, y aparte una farmacología que actúa directamente sobre el sistema nervioso central, o sea, básicamente una farmacología para la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, la demencia, las convulsiones, o sea, enfermedades de problemas en la sinapsis en el sistema nervioso central. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Prácticamente la farmacología del sistema nervioso autonómico tiene mucho más que ver con el sistema cardiovascular que con neurología en sí, ¿ya? Pero igual lo estudiamos juntos. Muy bien. Entonces, para poder arrancar nuestra clase, yo necesito que quede claro el mecanismo de neurotransmisión, ¿ya? Entonces, tienen que estar todos ustedes súper claros en cómo operan los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, empecemos. Los neurotransmisores, como ves acá, se sintetizan en la terminal sináptica, ¿ya? En la terminal sináptica. Entonces, estos neurotransmisores que estás viendo acá se han formado in situ para que lo diferencies de los neuropéptidos que han venido desde el soma, ¿ya? Entonces, primer paso, los neurotransmisores tienen que estar formados en la vesícula sináptica de la terminal sináptica del axón, ¿ya? Correcto. Entonces, estos neurotransmisores se van a formar según el tipo de neurona que haya, porque cada neurona tiene un tipo diferente de enzimas. Por ejemplo, tenemos neurotransmisores de clase 1, como la acetilcolina, que se forman en las neuronas colinérgicas, sobre todo en el núcleo basal de Maynard. Existen múltiples neuronas colinérgicas, pero el núcleo basal de Maynard es uno de los más importantes. Recuerden que la acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio. Muy bien. Existe otro grupo de neurotransmisores, la clase de aminas, y ahí tienes a la norepinefrina, a la epinefrina, la dopamina, la serotonina y la histamina. Son aminas, ¿ya? Entonces, la norepinefrina se forma básicamente en el locus coeruleus, la norepinefrina. La epinefrina solo se puede formar en las células cromafines de la médula adrenal, solo se puede metilar a ese nivel. La dopamina tiene muchos sitios de formación, pero principalmente el área A10 y el área A9, conocida como sustancia negra, en el mesencéfalo, ¿ya? La serotonina también tiene múltiples sitios de formación, pero el núcleo dorsal del RAFE, es el principal en el sistema nervioso. Mientras que la histamina sí se puede formar en varios sitios y no tiene un núcleo en especial, ¿ya? La norepinefrina es básicamente un neurotransmisor excitador, la epinefrina también. La dopamina es un neurotransmisor excitador y a la vez inhibidor, o sea, es regulador. O sea, es lo uno, lo otro, tiene los dos. La serotonina es principalmente excitador, ¿ya? Y la histamina también es principalmente excitador. Así que los neurotransmisores que están viendo ahí y los núcleos que les dije van a variar según, obviamente, las enzimas que tienen las neuronas para sintetizar uno u otro, ¿ya? No se olviden. Recuerden que como son aminas, vienen de ciertos aminoácidos. Lo que deben recordar es que la norepinefrina, epinefrina y dopamina vienen de la tirosina, y la serotonina viene del triptófano, ¿ya? Esos dos deben recordar. Ya la histamina viene de la histidina, pero
Lo que nos importa es que la norepinefrina, epinefrina y dopamina, que son los más importantes, vienen de la tirosina, y por eso cuando hay falla de la tirosina hidroxilasa puede haber problemas de estos neurotransmisores, y la serotonina viene del triptófano, ¿ya? Junto con la serotonina se sintetiza melatonina, pero eso vamos a ver después, ¿ya? Muy bien. Ahora, existe otra clase de neurotransmisores que son aminoácidos per se. O sea, no son aminas, sino son aminoácidos, ¿ya? En este caso tienes el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, tienes la glicina, el glutamato, el aspartato, ¿ya? Entonces, estos de acá se producen en varios sitios. Por ejemplo, la GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, ¿ya? Central, es el más importante. La glicina también es un neurotransmisor inhibidor, pero este se encuentra en el sistema inhibidor de Renshaw. El sistema inhibidor de Renshaw está en el asta motora de la médula espinal, ¿ya? En el asta motora de la médula espinal. Y el glutamato, no lo olviden, es el principal neurotransmisor excitador de todo el sistema nervioso central. Es el principal excitador. El aspartato también es excitador, pero no es tan importante como el glutamato. Así que yo le voy a poner al glutamato acá una cruz porque es el principal estimulador y al GABA un negativo porque es el principal inhibidor del sistema nervioso central. ¿Ya? Muy bien. Y concluimos con la clase 4, acá por favor corrijan, me equivoqué, clase 4, ya, otros, y ahí tienes al óxido nítrico. Se ha visto que el óxido nítrico es un neurotransmisor en el sistema nervioso central, ¿ya? Bien, entonces ya está claro que según el tipo de neurona y según el tipo de enzima que tienen, van a producir ciertos neurotransmisores. ¿Entendido? Entendido. Unos excitan, otros inhiben. Por eso hay neuronas excitadoras, porque producen neurotransmisores excitadores, y hay neuronas inhibitorias porque hacen lo contrario. Chévere. Entonces, ahora vamos a aprender a liberar ese neurotransmisor. Lo vamos a liberar. Entonces, para yo sacarlo de su vesícula, como ves acá, sacarlo de su vesícula, para que se liberen esas pepitas de neurotransmisor, ¿ya? Para yo sacarlo, necesito que la sinaptofisina y la sinaptogranina y otras proteínas de sinapsis se activen. Así que este paso que han visto acá es la activación de unas proteínas, sinaptofisina, sinaptogranina, sinaptogramina, etcétera, sinapsinas se llaman, para que se libere la vesícula. Eso lo vamos a ver después. Entonces la pregunta es ¿por qué se han liberado? ¿Por qué se han activado? Por el calcio. Aprende eso. El calcio es el principal segundo mensajero que activa las proteínas de la liberación de las vesículas. ¿Entendieron? Perfecto. Y este calcio solo puede atravesar la membrana a través de sus canales voltaje dependientes. Entonces, cuando llega un potencial de acción, AP significa potencial de acción, que es corriente, esa corriente abre los canales de calcio voltaje dependientes y esos calcios entran y como segundos mensajeros activan a las proteínas para que se liberen las vesículas que ya estaban preformadas. ¿Ya? Bien, estos neurotransmisores liberados, como ves acá, van a actuar en la neurona posináptica, en la de siguiente. Entonces, esta neurona posináptica que ven acá va a tener receptores. Hay receptores acoplados a proteína G, ahí lo tienes. Hay receptores con canales de iones, los receptores ionóforos, ahí los tienes. Y puede haber otros receptores. Pero para fines prácticos, los principales receptores de neurotransmisores del sistema nervioso son a la cabeza, los acoplados a proteína G y en segundo lugar, los acoplados a canales de iones. ¿Ya? Si el ion que entra es positivo, entonces será una sinapsis excitadora. Por ejemplo, si entra sodio, si entra calcio, son sinapsis excitadoras. Pero si lo que entra es un negativo, como cloro, entonces son sinapsis inhibitorias. ¿Ya? Bien. Ahora, este neurotransmisor que ya hemos visto que se puede unir a la proteína G o al receptor de canal,
Si se queda pegado ahí, va a seguir mandando la señal. Y eso no es la idea. La idea es que la señal sea cuántica. O sea, manda, se apaga. Manda, se apaga. No puede estar todo el rato. Entonces, para eso hay que eliminar al neurotransmisor. Así que miren acá. El neurotransmisor se elimina por varios caminos. El primero, como ves acá, el número 8, es cuando el neurotransmisor se pasa a la neuroglía. Ahí ya se ha cortado la imagen. Acá debe decir neuroglía. Concretamente, al astrocito o a la microglía. Los que se encargan de consumir, metabolizar los neurotransmisores son el astrocito y la microglía. ¿Ya? El otro camino que puede tomar, como ves acá, es degradarse. Se puede destruir por una enzima. Se degrada por una enzima. Y el otro camino que puede tomar es el que ves acá. Se recapta. Se vuelve a meter a la neurona terminal presináptica por esto que están viendo acá es un transportador y se recapta. Entonces las tres vías para librarte de un neurotransmisor es: se lo come la microglía, se destruye con una enzima o se recapta por una proteína recaptadora. Y con eso terminó el estímulo. ¿Ya? Bacán. Y lo último que quiero que recuerden, y lo voy a pintar con color azul porque es importante, es que el propio neurotransmisor regula a sí mismo su liberación. ¿Cómo, profe? Acá. El mismo neurotransmisor puede actuar sobre la membrana presináptica para regular su liberación. O bien para liberar más o bien para liberar menos. Así que hay un camino de feedback, de regulación que todos deben saber. ¿Entendido? Entendido, profe. Entonces, con esto, ustedes ya están al día o están repasados en la neurotransmisión de una sinapsis. Lo que hemos aprendido acá, profe, es la sinapsis. Bacán. Ahora vamos a hablar de lo que nos importa, los fármacos del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, para hablar del sistema nervioso autónomo en los fármacos, primero hay que hacer un breve repaso de lo que es el sistema nervioso autonómico. ¿Ya? Entonces, todos ustedes saben, muchachos, que el sistema nervioso autonómico se llama así porque no lo controlamos conscientemente, se divide en el parasimpático y en el simpático. ¿No es cierto? El sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de anabolizar, de crecer, o sea, es un sistema en reposo y de crecimiento, ¿no es cierto? Cuando estamos en reposo y en crecimiento activamos el parasimpático y el simpático es un sistema de acción para sobrevivencia, para sobrevivir. ¿Está bien? Correcto. Entonces, lo que voy a hacer acá es un breve recuerdo de la fisiología del sistema nervioso parasimpático. Entonces, el sistema nervioso parasimpático se integra en el hipotálamo, en los núcleos anteriores hipotalámicos. ¿Ya? Estos mandan sus fibras hacia dos estructuras, hacia los pares craneales, correcto, acá arriba en el tronco encefálico, y abajo, acá están viendo pares craneales en el tronco encefálico, y abajo, a los segmentos S2 a S4 de la médula sacra. Entonces, estos axones del hipotálamo de los núcleos anteriores mandan señales parasimpáticas o bien a los pares craneales que están acá en la parte del tronco encefálico o bien hasta el plexo sacro S2, S4. ¿Ya? Bien. De estos pares craneales se integra la información y sale el nervio periférico. El nervio periférico del sistema parasimpático, en el caso de los pares craneales, como ven acá, tiene una neurona, se llama preganglionar larga. ¿Ya? Entonces, esta neurona que están viendo acá que sale del núcleo del par craneal se llama neurona preganglionar, igual acá, preganglionar. Solo que estos de acá son preganglionares que van a ir al par craneal 3, 7 y 9. 3, 7 y 9. Entonces acá estás viendo el par craneal 3, correcto. Este es el par craneal 7,
Este es el par craneal 9. ¿Ya? Esos 3 pares craneales mandan sus neuronas preganglionares pegadas a sus órganos. Por eso la neurona preganglionar es larga. Y esto que están viendo acá son los ganglios. Los ganglios. Por ejemplo, el ganglio del tercer par es el ganglio ciliar, el ganglio del séptimo par es el ganglio geniculado, el ganglio del noveno par es el ganglio óptico y así. Entonces los ganglios son estructuras de relevo de donde sale la neurona postganglionar. La neurona postganglionar sale de ahí. ¿A dónde? A la víscera. La neurona postganglionar ya se dirige a la víscera. Y en este caso, como ves el dibujo, este par craneal que es el 10, el vago, es el más largo que bota su preganglionar, larguísima, y básicamente el ganglio está encima de la víscera, En los pares craneales todavía el ganglio está fuera de la víscera, pero en el vago está encima de la víscera, igual que ocurre acá en el plexo sacro. En el plexo sacro, acá tú tienes sus ganglios prácticamente encima de las vísceras, ¿ya? Bien. ¿Qué más quiero que recuerden? Lo que yo quiero que recuerden es que todas las neuronas preganglionares, todas estas de acá, preganglionares, van a liberar acetilcolina y el receptor del ganglio va a ser un receptor nicotínico neuronal. ¿Correcto? Entonces igual acá. Van a liberar acetilcolina y su ganglio va a ser un receptor nicotínico neuronal. ¿Entienden? Ya. Y la neurona postsináptica va a liberar también acetilcolina, pero la víscera va a tener un receptor muscarínico. ¿Ya? Muscarínico. O sea, no nicotínico, sino muscarínico. Igual acá, la víscera va a tener un receptor muscarínico. Y esta neuronita va a liberar acetilcolina. Entonces, en resumen, el sistema nervioso parasimpático tiene una neurona preganglionar larga que libera acetilcolina a un ganglio con receptor nicotínico neuronal, del cual sale una neurona postganglionar corta, pegada al órgano, que libera acetilcolina, pero la víscera tiene receptor muscarínico. ¿Entendido? Entendido, profe. Muy bien. Y bueno, como ustedes ya saben, el ojo lo inerva el tercer par craneal para la contracción de la pupila y del cristalino. El séptimo inerva las glándulas salivares, inferiores, sublinguales, submaxilares, lacrimales y las de la nariz. El noveno inerva la glándula parótida, ¿no es cierto? El vago inerva todas las vísceras como el corazón, los bronquios, el tracto gastrointestinal, hígado, vesícula, todo. ¿Hasta dónde, profesor? Hasta el colon transverso 2/3 distal. ¿Por qué, profe? Porque a partir del colon transverso 2/3 distal inerva el plexo sacro. Luego también al riñón, a la vejiga, a los órganos genitales externos y a los órganos genitales internos. ¿Me entienden? Entonces, eso se va a repetir en la clase de fisio, pero acá quiero que quede claro el resumen de a dónde hacen efecto el sistema parasimpático. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al sistema simpático. El sistema simpático es similar, ¿ya? Es similar. Entonces, el sistema simpático, tienes acá los núcleos posteriores del hipotálamo, ¿ya? Estos núcleos posteriores del hipotálamo van a bajar por el haz de Horner, así se llama, el haz de Horner, y este haz de Horner va a llegar acá al asta lateral. El haz de Horner llega al asta lateral, y del asta lateral va a salir la neurona preganglionar
ahí lo tienen. ¿A dónde? A la cadena paravertebral, del sistema simpático, ¿ya? Entonces, la cadena paravertebral del sistema simpático recibe la neurona preganglionar, que como ves es una neurona corta. ¿Y qué libera, profe? Acetilcolina, ¿ya? Y de este ganglio paravertebral, sale la neurona postganglionar que también libera, sale la neurona postganglionar que llega a la víscera y libera noradrenalina. Acuérdate eso. Entonces, en el sistema nervioso simpático, análogo al parasimpático, se produce en el núcleo posterior, su integración central no es en el núcleo anterior, baja por el haz de Horner, hace sinapsis con las neuronas simpáticas del asta lateral, ¿de dónde, profe? De acá, desde T1, va con el asta lateral desde T1 hasta abajo, hasta más o menos L2. Todo esto, ahí salen las astas laterales, ¿ya? Entonces hace sinapsis, sale su preganglionar corta, que libera acetilcolina, en su ganglio tiene ese receptor nicotínico neuronal, pero de acá sale la postganglionar larga, que libera noradrenalina. ¿A dónde va esa postganglionar larga? Puede ir al ojo, puede ir al corazón, puede ir a los pulmones, puede ir a los ganglios, pero en este caso, acá quiero que hagas una pequeña observación, la cadena paravertebral pegadita, es solamente para los ganglios que van a la cabeza, al corazón y a los pulmones, ¿ya? Porque luego los pares craneales o los nervios raquídeos que llevan información a las vísceras salen de una cadena conocida como cadena prevertebral. O sea, en vez de estar al costado de la médula, están hacia adelante, prevertebral, ¿ya? Prevertebral. Es simplemente un tema anatómico, ¿ya? Y bueno, ahí van inervando al riñón, pueden inervar a la vejiga, a órganos genitales y a las gónadas y órganos genitales internos. Sin embargo, acá era lo borré acá porque es un dato importante, existe una neurona preganglionar larga, miren cómo se da la vuelta, no hace sinapsis, larga, y llega hasta la médula adrenal a hacer sinapsis con la célula cromafin. Entonces, la neurona preganglionar de la médula adrenal del sistema simpático es larga. Y su sinapsis la hace con las células cromafines. Y la célula cromafin libera noradrenalina, no, profe, libera adrenalina. Así que la adrenalina se libera por la célula cromafin en la médula adrenal por una neurona preganglionar larga. Esa es la excepción a toda la regla, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, lo último que quiero que recuerden es que en la piel, como pueden ver acá, en la piel, el músculo piloerector, las glándulas de secreción sudoríparas y el aparato glómico de regulación de temperatura dependen del sistema simpático, sí, pero a través de acetilcolina. O sea, este sistema de la piel es el único que rompe la norma y no libera noradrenalina como en el resto, sino libera acetilcolina en su postganglionar. Es la única excepción que deben recordar. En la piel, piloerector, en la glándula sudorípara y en la parte de del aparato glómico regulador. ¿Ya? Bacán. Bien, entonces ahora vamos a ver la fisiología de la transmisión colinérgica que les expliqué. ¿Ya? Nos habíamos quedado que teníamos una varicosidad colinérgica, que es lo mismo a decir una terminal colinérgica de una neurona colinérgica que puede ser del núcleo basal de Meynert o del sistema parasimpático
o del sistema simpático preganglionar, dijimos, bueno, los que liberaban acetilcolina. Ya. Entonces, para que sea una neurona colinérgica requiere colina y coenzima A. Entonces, cuando juntas colina con coenzima A, correcto, con la acetilcolines, con la transferasa de acetilcolina, que es el nombre correcto, entonces forma acetilcolina. Ahí lo tienes, ¿ya? Esta acetilcolina entra a través de un transportador de vesícula de acetilcolina. El transportador de vesícula de acetilcolina mete la acetilcolina ¿a dónde? A su vesícula, no se olvide. Y para esto necesitamos que se estabilice con protones, por eso acá hay una tepeasa vesicular que mete protones. De esa forma, chicos, hemos configurado nuestra vesícula con acetilcolina. Yo les dije que para poder liberar neurotransmisores hay que activar proteínas. Esas proteínas son la sinaptobrevina, la sinaptotacmina y la RAP3AB. Son las 3 proteínas que tienen que activarse para poder exocitar esta vesícula. ¿Entendieron? Correcto. Entonces, cuando entraba el calcio, yo les dije, por los canales de calcio voltaje dependientes que venían de un potencial de acción, ¿se acuerdan? Entonces, el potencial de acción activa los canales de calcio voltaje dependientes que meten calcio. Este calcio, cuando se mete, hace que esas proteínas, sinaptobrevina, sinaptotacmina y la RAP3AB, interactúen con una proteína de membrana que es la sinapsina 25, la MUNC18 y la sintaxina 1. Estas proteínas de membrana hacen que la vesícula se jale hacia la membrana y por ende se exocite y la acetilcolina se libere. Entonces, este proceso se conoce como movimiento hacia la zona de activación, el docking, que es cuando te pegas, como cuando un barco se cuadra en un puerto, el priming, que es cuando se activa, la fusión, que es cuando se juntan las membranas, y luego la exocitosis, ¿correcto? Entonces, esos son los pasos: docking, priming, fusion and exocitosis, y todo eso hace que se libere acetilcolina. ¿Ya? Habíamos quedado que la acetilcolina podía actuar en su receptor nicotínico. ¿Se acuerdan el nicotínico neuronal? Sí, profe, de los ganglios simpáticos y parasimpáticos. Y también el nicotínico muscular, que ese ya se estudia en aparato motor, que es la motoneurona alfa. Pero luego dijimos que las neuronas colinérgicas del sistema parasimpático actuaban en su víscera a través de ¿qué receptor? Del receptor muscarínico, que ese es un receptor acoplado a proteína G, y por favor quiero que recuerden que tenemos 5 receptores muscarínicos, de M1 a M5. 5. Muy bien. Entonces, con eso has hecho tu acción en la membrana efectora. ¿Ya está? ¿Entendido? Entendido. Ahora, yo les dije en la diapositiva de neurotransmisores que tenemos que ver una forma de acabar con la sinapsis, porque tiene que dejar de haber estímulo. Entonces, habían 3 caminos. El primero era metabolizar la acetilcolina, se lo comía en la neuroglía. En este caso, la acetilcolina no se lo come la neuroglía. La neuroglía no interviene en el metabolismo de acetilcolina. Lo que interviene es las enzimas. Entonces, esta enzima que ves acá es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que está pegado en la membrana de la neurona postsináptica y lo que hace es dividirlo en acetato y en colina. Y esta colina regresa por su transportador de colina acá para recuperarse. Es un transportador secundario que utiliza la gradiente de sodio para poder meter colina. ¿Ya? Bien. La otra opción, correcto, la otra opción que les dije era que esta acetilcolina se recapte, pero tampoco existen proteínas recaptadoras. Así que aprendizaje, muchachos, la única vía para eliminar el estímulo colinérgico es la vía de la acetilcolinesterasa, porque no hay recaptación ni tampoco hay metabolismo de neuroglía. ¿Ya? Bien. No olviden que todos los neurotransmisores tienen un feedback presináptico donde también tienen sus propios receptores para autorregularse. ¿Ya? Correcto. Entonces, cuando estudiemos los fármacos parasimpático-miméticos o parasimpático-líticos, vamos a tener que recordar este esquema. Por ejemplo, el besamicol, como ves acá, el besamicol se encarga de bloquear la formación de las vesículas acetilcolina.
O sea, es un parasimpático lítico, porque corta la transmisión colinérgica desde arriba. El botulismo, la toxina botulínica que ves ahí, evita que se libere acetilcolina. Entonces también es un parasimpático lítico, o sea, corta la liberación de la vesícula. Pero bueno, al final puede esto ocurrir también en los ganglios simpáticos y entonces sería un simpático lítico. Así que el botulismo actúa bloqueando en general toda la transmisión colinérgica. ¿Ya? Bueno, eso vamos a ver después. Tú puedes tener un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Entonces, si yo inhibo la enzima que destruye, eso va a aumentar la acetilcolina. Entonces voy a tener un parasimpático mimético, porque voy a aumentar la acción de la acetilcolina. ¿No es cierto? Si yo tengo un fármaco, el hemicolinium, que bloquea la entrada de colina, no voy a poder formar acetilcolina. Voy a tener un parasimpático lítico. Si yo tengo un fármaco que bloquea el receptor nicotínico, bueno, pues tendré un bloqueo nervioso, o neuronal o muscular. Y si tengo un fármaco que bloquea el receptor muscarínico, como la atropina, tendré un parasimpático lítico. Así que las funciones de parasimpático mimético o parasimpático lítico de las drogas va a depender de dónde intervienen o interrumpen la función de la acetilcolina. ¿Ya? Eso vamos a ver después. Solamente quiero que recuerden los sitios de acción. Y de todas las drogas que están viendo acá, las tres más importantes son la toxina botulínica, 1, que no deja liberar acetilcolina; los inhibidores de la acetilcolinesterasa, 2, que no dejan metabolizar acetilcolina; y los bloqueadores del receptor muscarínico como la atropina 3, son las tres drogas principales que interfieren en el proceso colinérgico. ¿Entendido? Entendido, profesor. Ahora vamos a la transmisión noradrenérgica, ¿ya? Entonces acá tienes una varicosidad o vesícula adrenérgica. El término correcto debería ser noradrenérgica, pero bueno, le dicen adrenérgica. Yo te dije que la noradrenalina, adrenalina y la dopamina vienen ¿de quién? De la tirosina, profesor. Ahí está. La tirosina entra, viene la tirosina hidroxilasa, lo vuelve dopa. Esta de acá se transforma en dopamina y la dopamina entra a su vesícula. ¡Plac! Entra a su vesícula a través de un transportador de aminas. Así se llama, transportador de aminas. Esta dopamina se transforma en norepinefrina si es que tenemos las enzimas de una neurona noradrenérgica. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿existe vesículas de solo norepinefrina? Sí, pero también existen, por si acaso, esta es la hidroxilasa de dopamina, para volverlo norepinefrina. Pero también existen vesículas donde se juntan norepinefrina, ATP y neuropéptido Y. Norepinefrina, ATP y neuropéptido Y. Hay, o sea, se forman también los tres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que se ha visto es que cuando viene el estímulo, acá está, el potencial de acción venía y activaba los canales de calcio voltaje dependientes, se metía el calcio y el calcio se fusionaba con estas proteínas vesiculares para la fusión y exocitosis, ¿correcto? Entonces, este calcio que estás viendo acá se pega, ahí está, y hace que estas vesículas se fusionen con la membrana. Y de esa forma liberamos el ATP por acá, el neuropéptido Y por acá y la norepinefrina por acá. ¿Entendieron? Entonces se libera todo. Se puede liberar, como ves acá, solo ATP, se puede liberar neuropéptido Y o se puede liberar norepinefrina. Va a depender de lo que quieras liberar, pero la vesícula está ahí. ¿Entendido? Entendido. Entonces, este ATP tiene sus propios receptores, ¿correcto? Sus propios receptores, pero no son de ATP, son de adenosina. Entonces, primero el ATP tiene que volverse ADP, AMP, y la adenosina tiene sus receptores, ¿correcto? Sus receptores de adenosina, acoplados a proteína G, ¿ya? Muy bien. Ahora, en la postsináptica, la ATP también tiene sus receptores, P2X, que son canales ionóforos, y el P2Y, pero estos de acá no los vamos a ahondar ahora porque son neurotransmisores que tienen que ver básicamente con el dolor neuropático. Así que ahorita no lo vamos a ver. Igual, el neuropéptido Y tiene sus receptores Y1 hasta el Y5, que son proteína G transmembrana. Pueden ser también presinápticos, pero esos también están implicados en el dolor.
Así que ATP y neuropéptido Y no lo toco porque tienen que ver con dolor neuropático, pero sí tienen que saber que se producen en las mismas vesículas de la norepinefrina. El que a mí me importa es la norepinefrina. Entonces la norepinefrina que ves acá, que se libera, esta sí actúa sobre sus receptores. ¿Cómo serán sus receptores? Adrenérgicos. Entonces los receptores adrenérgicos son alfa y beta. ¿Ya? Básicamente tenemos alfa 1 y alfa 2. Y el beta tenemos beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta 5, pero creo que con el beta 3 es suficiente. Los receptores alfa 1, 2, beta 1, 2, 3 son los receptores adrenérgicos o noradrenérgicos, como quieras llamarlo. ¿Ya? La diferencia está, les dije que la adrenalina se produce en la médula suprarrenal y la norepinefrina se produce en las células simpáticas. ¿Ya? Bueno, entonces esto que están viendo acá, esta norepinefrina, puede actuar en sus neuronas postsinápticas, puede actuar en sus neuronas presinápticas y recuerden, la acción presináptica solo es con receptores beta 2 o alfa 2, no es con alfa 1 ni beta 1, es beta 2 y alfa 2, ¿ya? Y de esa forma se regula. Muy bien, entonces, ¿qué drogas nos importan en el sistema nervioso simpático? Las que aumenten la acción de los receptores. Entonces, ¿cómo yo voy a aumentar la acción en un receptor? Bueno, pues le voy a poner un fármaco mimético. Un alfa mimético o un beta mimético son fármacos que van a aumentar la acción del receptor. Son simpático miméticos. ¿Ya? ¿Qué otra opción tengo? La cocaína. La cocaína bloquea la recaptación. La norepinefrina se recapta. Esto se llama NET. Transportador de norepinefrina. La cocaína bloquea el NET. Entonces, si bloqueo el NET, no se recapta norepinefrina y tengo más norepinefrina para que haga más acción. Por eso las personas que se coquean tienen taquicardia, sudoración, palpitación, hipertensión, porque tienen mucha norepinefrina. Bueno, y finalmente, yo puedo utilizar fármacos que bloqueen el receptor. Por ejemplo, si yo bloqueo los receptores alfa antagonistas, beta antagonistas, bloqueo la señal noradrenérgica. Son simpático-líticos. O también puedo darle a la persona reserpina. La reserpina evita que entre a la vesícula la dopamina. Entonces, con la reserpina disminuyo la distribución de noradrenalina y dopamina en todo el sistema nervioso. La reserpina. Entonces, de todos los fármacos que ustedes deben recordar, cuando hagamos simpáticos, miméticos o líticos, tienen que recordar a la cocaína como un simpático mimético importante, es una droga, y tienen que recordar a los bloqueantes antagonistas o a los agonistas estimulantes de los receptores alfa y beta. Tienen que recordar a estos dos grupos de fármacos, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver a detalle cuando nos toque la clase, ¿no?, específica del sistema vegetativo, pero estas generalidades me parece que son suficientes por el momento, ¿ya? Muy bien, chicos, espero que les haya servido. Ha sido un gusto. Cuídense. Chao, fas.